Bienvenidos a Mujeres Guerreras, Mujeres que Inspiran. Hoy con una invitada muy especial, Rosy Pérez, bienvenida. Gracias, Adri. Qué rico estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Rosy es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo y también coach ontológico. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy vigente, que está afectando a varias personas y no solo afecta la parte psicológica, emocional, en algunos casos puede llegar a afectar también la parte física. Y se trata del acoso laboral. Así que con una experta en el tema vamos a abordar diferentes preguntas y esperamos aportarles todo el valor del mundo. Y para iniciar, cuéntanos, Rosy, ¿quién es Rosy? Bueno, Rosy Marcela Pérez Vera, una gran mujer. Me identifico con la Mujer Maravilla porque soy una maravilla de mujer. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga y soy profesional. Soy muy profesional en lo que hago, me encanta mi trabajo. Me desempeño en los riesgos laborales, pero en específico en todo lo que tiene que ver el riesgo psicosocial, todo lo que tiene que ver con las personas en el entorno laboral y me dedico a eso, a procurar que los entornos laborales sean amigables para las personas que están ahí, es decir, para todas las personas que somos trabajadores o que prestamos un servicio para una organización. Que hacen parte de una organización. Sí. Y ya para adentrarnos un poco en el tema, Rosy, ¿qué se conoce como acoso laboral? Específicamente en Colombia. Bueno, si hablamos en Colombia, tenemos un marco normativo en temas de acoso laboral muy robusto, ¿cierto? Tenemos la resolución de acoso laboral y tenemos la resolución de acoso sexual, ¿cierto? Que esa salió el año pasado y que pues obviamente nos abre muchas puertas al tema del acoso, pero si bien es cierto, tenemos la información, pero son hilos delgaditos con los cuales tenemos que trabajarlos muy bien, porque pues son temas que si no se tratan correctamente, ese acoso puede generarnos pues muchos dolores de cabeza. Sí, precisamente te iba a decir, es relativamente reciente, ¿no? La normatividad que aborda tanto el acoso laboral como el acoso sexual. El acoso laboral no tan reciente, sale del 2006. Sí, el sexual es más reciente. En la ley 1010 estaba tipificado el acoso sexual, pero estaba dentro del tema de maltrato laboral, ¿sí? Lo tomaban ahí, pero pues no es que no se dieran las situaciones de acoso sexual, sino que pues ahora sí tenemos resolución en específico del tema sexual, que ya es el abordaje que se le debe dar pues como una situación de contacto o de hostigamiento. No solamente pues es el tocar, sino pues también está la palabra que se dice y que va asociada pues a un doble sentido, ¿no? Ok, ya nos adentramos un poco más. Ya estamos entrando en el fondo. De ese acoso laboral, ¿cuáles serían esas modalidades de acoso? Porque podemos decir acoso laboral puede implicar muchas cosas, pero digamos que la norma nos da unos indicadores son, para guiarnos. Está la persecución laboral, la inequidad laboral, la desprotección laboral, el entorpecimiento laboral y el maltrato laboral. Esas serían las 5 modalidades que tiene en este caso la ley 1010 de acoso laboral. Cada una pues obviamente desprende lo que sería, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, y pues es un tema que es álgido también en nuestro país. Sí. Que todavía discriminamos, Adri, ¿sí? Todavía se presentan discriminaciones. El solo hecho de colocar el anuncio en CompuTrabajo donde diga hombres hasta 35 años, mujeres hasta 35 años, esa ya es una discriminación, ¿sí? Entonces, cada una tiene su significado y pues obviamente dentro de las organizaciones eso es lo que hay que entrar a revisar, ¿cierto? ¿Qué tipo de modalidad se está llevando a cabo o se está ejecutando en temas de acoso o de maltrato laboral? ¿Quiénes pueden ser víctimas de acoso laboral? Todos. Aquí, desde el dueño de la empresa hasta la persona que nos colabora con los servicios generales, ¿cierto? Todos pueden pasar. De pronto, en algún momento se pensaba que el acoso o el maltrato solo lo hacía el gerente, el coordinador, el jefe, ¿sí? Pero todos, ¿qué se da en estos momentos más en las organizaciones? Lamentablemente, el acoso o el maltrato entre pares, ¿sí? Entre las mismas áreas de trabajo. Las personas que llevan más tiempo en una organización, cuando llega la persona nueva, ¿sí? Pues es nuevo, pongámoslo a trabajar, ¿cierto? Porque como yo ya llevo más años en la empresa, ¿sí? O le dicen que debe darle la inducción al compañero nuevo y le dan la información
inadecuada, la información que Incompleta. no es, y eso pues obviamente entorpece la labor y la persona pues obviamente termina siendo señalada porque no está haciendo la labor, pero no estamos viendo que el que dio la inducción no la dio correctamente, ¿cierto? Entonces todos en este caso aquí, aquí no distingue, aquí somos hombres y mujeres por igual. Yo viví esa experiencia, Rosy. No sé en cuál tipificarlo, pero sí fue por parte de un par. Sí. El vivir esa... fue como un empeño de querer dañar como la reputación, como el nombre, como con muchas mentiras. Empeñarse en eso, en dañar como su reputación, pero con mentiras y con cosas que no eran ciertas ni se apegaban a la realidad del momento ni de la situación. Y la afectación es grande, Sí. es decir, emocional. Podríamos decir que fue un tema entre maltrato, discriminación, persecución. Persecución. Sí, porque la persecución pues es en ese señalamiento, sí, en hablar cosas que no, en poner cargas de trabajo, ¿cierto? Y termina la persona pues a veces diciendo sí a todo, ¿para qué? ¿Cierto? No me digan que es que no colaboro. O también terminan por algo que hice de pronto en algún momento que no era lo adecuado y ya por ese solo hecho siempre van a decir, pero es que cuidadito comete el mismo error de la otra vez. Y viven sacándolos esas situaciones en cara. Yo renuncié. Adriana dijo, me voy. Sí, porque es que se unieron dos cosas. Esa situación y mucho tiempo después lo entendí. Yo ya estaba viviendo lo que era el síndrome del trabajador quemado. El síndrome del burnout, ¿cierto? Sí, recordemos que ya síndrome del trabajador quemado no se dice porque pues es de pronto un tema de maltrato, ¿no? Se habla del síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador desgastado. Entonces ya, según eso, pues Adriana ya sentía que ahí no había nada que hacer, ¿sí? Que ya le daba lo mismo, ¿sí? Totalmente. Ya, totalmente. Ya el desgaste, sí. La despersonalización, es decir, ya Adriana, ni para bien ni para mal. Iba, trabajaba, que trabajaba porque también creo que, y ese es uno de los síntomas, Adriana no iba con sus 5 sentidos, sino porque era la obligación. El que te cueste a ti levantarte, que decir ya no quiero ir, el que ya no quiero estar allí, ya me cuesta, es incómodo, es algo que no es chévere vivir, no es grato. Y así empezamos. Porque lo que yo digo, Adriana, uno puede decir un día, hoy, por ejemplo, decir, ay, no, pero es ir a trabajar. Pero listo, pasa y llego y ya. Sí. Pero que sea una constante, que no me quiera levantar, que suene la alarma y sienta ese tedio, sienta ese inconformismo, eso genera carga. Incluso tú estar ya casi en la puerta y decir, es que no quiero ni entrar. Ya que solamente me falta un paso y dice, uy, no, ¿será que sí? Mejor, sí será prudente que entre. Puede ser mal exagerado, pero es así. Sí, no. Y la verdad, Ari, las personas piensan que puede ser exagerado, que es que no se aguantan es nada, ¿no? Es que sí, ya no se les puede decir nada. Pero si es la constante, si es lo que yo recibo en mi día a día, pongámonos a pensar que yo sea el más fuerte, de un momento a otro, mi salud va a empezar a tener altibajos. Totalmente. Porque en ese momento, ya para cerrar este punto, yo tuve que entregarle mi cargo a 3 personas diferentes. O sea, prácticamente yo entregué 3 cargos. ¿Lo que tú hacías sola? Sí. Pues yo tenía en algunos casos auxiliares, pero el cargo como tal se lo entregué a 3 personas, casi 4 personas diferentes. Exacto. Hasta que de pronto ya se dieron cuenta que sí necesitaban más personas, pero como Adriana pues todo lo podía hacer, pues dejemos a Adriana sola porque imagínese. Apague el incendio. Claro, pues que Adriana pues colabora, Adriana sí trabaja. Pero miren que ya cuando dejó las funciones a sus respectivas personas, yo creo que Adriana al mirar atrás siente como esa frustración, siente como, caramba, pero ¿por qué antes no tuvieron en cuenta eso? Pero bueno, o gratitud lo hice. También, la verdad yo lo veo más con gratitud porque fue una experiencia, o sea, fue como una escuelita que hice y me enseñó muchas cosas. Sí. Pero sí, ya uno para el futuro empieza a replantearse y a decir, no, por ahí no es. Vamos a hacerlo diferente. Es el aprendizaje, porque créanme que en algún momento de mi vida también me contrataron para ser solo coordinadora de seguridad y salud en el trabajo. Y como era psicóloga, terminé haciendo talento humano, atendiendo individuales, ¿cierto? Y todo. Pero listo, es la carga. Me pasó lo mismo que a Adriana. Después contrataron a cada quien que ejecutara, pero exacto, es el mirar atrás.
Y uno dice, bueno, pero me sirvió de de experiencia. experiencia. Sí, que pues yo tuve como la línea a tiempo de ya chao, porque pues era ya una sobrecarga y eso puede llegar también a afectar el tema salud. Y también para aclarar el punto, Rosy, pues dejar claro que el acoso laboral, pues no es, también la norma dice que no es acoso laboral, Claro. ¿verdad? Porque es que también ya todo lo queremos llevar a acoso laboral en algunos casos y no es así. Ya no quieren hacer nada. Entonces, si hay un reglamento con un horario establecido, con unas funciones establecidas, el hecho de que mi superior o la persona que está jerárquicamente por encima me exija ese cumplimiento de funciones, pues no es que, Exacto. es que ya me está, ya estoy sufriendo acoso laboral. Tenemos un contrato firmado en el cual pues Sí. nos dan nuestras funciones y responsabilidades. Todos pues tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestros deberes, ¿sí? Y pues si a Rosy le dicen, Rosy, los informes hay que entregarlos los 25 de cada mes antes de las 3 de la tarde, Rosy sabe que los informes se entregan los 25 antes de las 3 de la tarde, pero si Rosy los está entregando Exactamente. el 26, el 27, y si su jefe inmediato le hace el llamado de atención, sí, después le pasa un memorando, eso no es maltrato ni acoso, ¿sí? Porque es algo que Rosy está incumpliendo. ¿Sí? Exacto. Si la llegada es a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana, no a las 8:10, no a las 8:15, ¿sí? El hilo delgadito, Adriana, está de pronto en la forma como hacemos ese llamado de atención, esa retroalimentación. Sí. Es ahí donde pues las organizaciones deben empezar a revisar cómo lo estoy haciendo. Porque si me dejo llevar de mi emoción, pues le voy a decir, es que usted siempre llega tarde, es que es, y voy a agredir. Rosy sabe que está llegando tarde, ¿cierto? Sí. Pero tampoco es el hecho de que me falten al respeto, ¿sí? Y ya se me convierta en una persecución. Llegué una sola vez tarde, pero ya está ahí la persona diciéndome, ay, qué bueno, hoy sí no se le pegaron las cobijas, ay, qué milagro que haya llegado temprano, ¿sí? Entonces, son las formas. Son las formas, sí. El tema de acoso y de maltrato es asociado a la forma en cómo dirigimos, en cómo nos expresamos frente a esos llamados de atención, frente a esas retroalimentaciones, frente a esas evaluaciones de desempeño. Y cómo se cumplen los procedimientos o protocolos que se tengan establecidos. Exactamente, ¿cierto? Es el cumplimiento, es lo que vamos a dar por hecho, ¿cierto? Pero que si no lo cumplimos, sé las consecuencias, ¿cierto? Que me van a llamar la atención, ¿sí? Pero siempre dentro de los estilos de comunicación adecuada, asertividad, respeto, esas habilidades blandas que todos decimos tener, pero que a veces se nos olvidan, ¿no? Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, que son las que pues nos juegan un papel ahí que no es correcto. Y para abordar en estos dos casos de acoso, Rosy, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de acoso laboral y acoso sexual? Bueno, aquí ya entramos a otras líneas delgaditas, ¿cierto? Acoso es acoso, ¿sí? Toda situación, ¿cierto? Toda afectación que yo pueda generar en una persona. Y que sea repetitiva, ¿verdad? Repetitiva, ¿cierto? Repetitiva y constante hablan en el tema de acoso laboral. En el tema de acoso sexual, la norma nos dice que si pasa una sola vez, entramos en proceso, ¿sí? Entonces, las diferencias es que definitivamente aquí en el acoso laboral nos piden pruebas, ¿sí? Adriana debe traer pruebas de ese acoso laboral, ya sea por desprotección laboral, por inequidad, por persecución laboral. En el acoso sexual no me piden pruebas, vamos a creer en la palabra de Adriana o en la palabra de la víctima, ¿sí? Entonces, con todo este boom que estamos teniendo, porque pues ya sabemos todo lo que está pasando en temas de acoso sexual en tema a nivel nacional y medios de comunicación, yo siempre les digo a las personas, si soy víctima, debo ser consciente de lo que voy a decir, de lo que voy a denunciar, ¿sí? Porque con una denuncia de acoso sexual, yo puedo dañar la vida de una persona. La daño. Pero después con las investigaciones se van a dar cuenta que era mentira. Sí, que dije mentiras y ya, me disculpo y ya. Pero Adri, ¿cuánto tiempo pasa? Sí. Para que la ley diga si era una mentira. Y limpiar la imagen no es fácil. Sí. Ya la dañó, ¿cierto? Ya la dañó. Entonces, cuando hablamos de acoso sexual, entonces, no solamente hablamos de contacto, ¿cierto? También puede ser
la palabra en doble sentido, Insinuación. la mirada, ¿cierto? Insinuante, ¿sí? El comentario, el piropo, ¿sí? Los piropos que en Colombia pues son un poquito a veces alticos, ¿sí? Entonces, todo eso ya está tipificado como acoso sexual dentro del marco normativo, ¿sí? Entonces, es importante que si bien es cierto, está la relación laboral, están los compañeros de trabajo, ¿sí? Pero si yo lo permití una vez y me reí del comentario de mi compañero o de mi compañera, cuando me dijo, ay, cómo le queda de lindo ese pantalón blanco, cómo se le ve, ¿sí? O la blusita con ese escote, ¿sí? Si yo lo permití la primera vez y me reí y dije tan chistoso o tan chistosa, ¿sí? Porque aquí hablamos de hombres y mujeres por igual, porque todos podemos ser víctimas. Eso te iba a decir, eso es de parte y parte. Todos podemos ser víctimas, todos podemos ser victimarios. Okay. Eso tengámoslo en cuenta, ¿sí? Pues con todo el tema de género y demás, porque aquí pues, aquí todos tenemos cabida, ¿sí? Entonces, si lo permití una vez, pero ya cuando pasa la segunda vez y ya me cae mal y el comentario, entonces ahí sí, cuando me dice, uy, cómo le queda de lindo el escote y qué tal, y respete. ¿Por qué no exige ese respeto la primera vez? ¿Sí? O si mi compañero no me prestó atención, si mi compañera se fijó en otro, entonces yo voy a decir que me está acosando. Son muchas situaciones. Adri, parecería de novela. Sí. Pero no creerás la cantidad de situaciones de acoso sexual, aún antes de salir la norma, que se veían en las empresas. Pero por el hecho del tema de la confianza y el respeto. Okay, que se cruza la línea. Se cruzan las líneas. Y ya hay casos de pronto ya muy, ¿cómo diría? Muy representativos. Es decir, cuando ya la cosa es muy fuerte, he conocido experiencias precisamente de acoso de una superior mujer hacia su alterno hombre y la presión fuerte, porque claro, estamos en una sociedad que tiende a pensar que siempre cuando hablamos de acoso, las víctimas somos las mujeres. Sí. Y no. Y pues desafortunadamente que un hombre denuncie su postura, todo va a ser en algunos casos hasta ridiculizado, hasta menospreciada. Y son casos que no son fáciles de llevar, porque siempre tendemos a creerle más a la mujer, pero en estos casos es muy difícil. Sí. Con todo el boom, que hemos tenido con los últimos sucesos a nivel de acoso sexual, yo siempre digo que uno debe ser muy ético, ¿no? Muy equilibrado con sus afirmaciones, ¿sí? Porque es lo que está saliendo de mi boca, ¿sí? Lo que dice Adriana es cierto. A nosotros siempre nos van a creer. Ese es un factor a favor de nosotras, ¿sí? Pero también podemos dañar la vida de alguien, ¿sí? Entonces, que hemos sido víctimas, sí, que durante la historia hemos sido víctimas de acoso sexual, de acoso laboral, sí. Y de casos horribles. ¿Sí? Casos tenaces, ¿sí? Donde créanme que uno dice hasta dónde llega la maldad de las personas, hasta dónde puede llegar una persona para hacer daño. Pero eso también incluye a los señores, ¿sí? En algún momento me dijeron que si era que estaba a favor de los señores. No. Vuelvo y les digo, soy muy profesional y cuando debo darle la razón a una mujer, se la doy. Pero cuando debo darle la razón a un hombre, también se la doy. Y lo que dice Adri, ¿hay hombres que han sido víctimas también? Sí, pero ellos se callan. Ellos ya cuando ven que ya definitivamente es que hablan y pues no los entienden, no los comprenden, dicen, no, se lo tomó mal, esto, lo otro. Pero aquí lo que nos dice la norma colombiana es que no se debe discriminar, ¿cierto? Independientemente que seamos hombres o mujeres o la sexualidad que tengamos, ¿cierto? No podemos discriminar. Pero que todos en algún momento podemos ser víctimas, siempre lo vamos a hacer. Victimarios también porque se nos sale el malo que tenemos guardado. Sí. Porque ese es otro tema, ya en temas de salud mental y de emociones. Y que si yo le quiero hacer daño a Adriana, entonces simplemente digo que Adriana me está acosando sexualmente. Que Adriana me está hostigando. Porque es que yo le tengo que hacer la vida imposible a Adriana. ¿Sí? Entonces, no podemos llegar a ese punto. Y para retomar el tema del caso que se está viviendo en este momento en el país,
mientras no se compruebe lo contrario, pero a estos dos señores ya su reputación quedó en el piso. Sus familias, las chicas que pusieron la queja, todo lo que tuvieron que vivir, todo el tiempo de silencio, ¿cierto? Que tuvieron que aguantar, eso tampoco tiene reparación, porque es la carga emocional y mental, y que estoy segura que también ahondó en su tema de salud físico y orgánico, porque no podemos separar. Entonces, es una realidad, lamentablemente, sí es una realidad, pero deberíamos empezar a cambiar esa realidad. Totalmente. Y precisamente quería aprovechar, Rosy, para hacerte la pregunta, y es, ¿cuáles son esas secuelas o consecuencias que puede sufrir una persona que ha sido víctima de acoso laboral o de acoso sexual? ¿Cuáles secuelas, cuáles afectaciones psicológicas, emocionales y hasta físicas? Porque también conozco casos que llegaron a desarrollar, por ejemplo, en 6 meses un tema de colon tan terrible que tuvo intervención quirúrgica y demás, pero a raíz de todo el tema de acoso laboral. Entonces, ¿cuáles son todas esas secuelas o consecuencias? Hasta que no se viven, es que no nos damos cuenta, ¿no? Okay. Porque volvemos al punto. Pero es que ya no se aguantan, es nada. Ya no se les puede decir nada. Y ahora va a decir que está enferma. O ahora va a decir que se enfermó. Como una justificación. Sí, porque siempre queremos justificar, ¿sí? Y en las organizaciones cuando hablamos de este tema, pero es que es el cumplimiento. Es que eso es lo que tiene que hacer. Sí, volvemos. Son sus responsabilidades y no lo vamos a discutir. Pero no pienso en que esa agresión verbal que yo le hice a mi compañera, a mi compañero, ese hostigamiento a nivel sexual, yo no pienso en el daño que voy a causar en su salud, ¿sí? Solamente pienso es que en mi interés como victimario, de sentirme más, ¿sí? De que la estoy minimizando, que lo estoy minimizando, para que vea mi poder. Okay. Entonces, la salud empieza, pues obviamente, cuando suena la alarma del celular, ya no quiero despertarme, ya no quiero levantarme, ¿para qué me arreglo? ¿Sí? Esos son uno de los primeros síntomas. Oh, sí. A procrastinar el para qué, el por qué tengo que ir a trabajar, para qué tengo que estar allá, si me están minimizando todo el tiempo. Se subvalora mi autoestima, o sea, ese amor propio por el piso, porque la persona que me está agrediendo, que me está maltratando, se está encargando ¿de qué? De minimizarme. Y entonces yo termino ¿por qué? Por creer, ¿sí? Ya como cualquier cosa y me cae mal, el reflujo, la gastritis, el colon. Conozco casos de personas que han sido intervenidos, como tú dices, en tema ya médico, y la situación persiste. Sí. Pero si ya le hicimos, ya eliminamos, ya esto, lo otro. ¿Por qué? Porque sigue la situación, porque sigue trabajando y sigue siendo acosada, maltratada, hostigado. Porque la raíz está ahí todavía. Porque todavía está ahí, ¿sí? Porque tengo a mi victimario acá y eso me da ¿qué? Me da miedo, me da temor. Cuando uno consume su alimento y no lo está consumiendo con todo el amor, de verdad siendo consciente, sino que lo estoy consumiendo desde la rabia, desde la tensión, pues ¿qué va a pasar? Así va a llegar y a nivel estomacal no lo voy a asimilar y pues mi colon termina por enfermarse. Y más hoy en día con toda la evidencia científica que hay de la relación directa mente-estómago, sí. y todo lo que manejamos psicológicamente va a afectar nuestro estómago y viceversa. Todo lo que comemos termina afectando nuestro cerebro. Se dice que nuestro colon y nuestros intestinos son el segundo cerebro. El segundo cerebro. Sí, que el tema de la fibromialgia. Total. Son emociones reprimidas, emociones guardadas. ¿Qué? Sí, así como se dice. Puede hacerse las terapias, puede hacerse todo, pero si usted no revisa el medicamento, pero si usted no revisa qué es lo que está pasando, entonces, ¿qué me está ocasionando esa molestia en todo mi cuerpo? Pues que tengo a mi victimario ahí encima. Minimizándome, diciéndome cosas negativas, no le ve a mi trabajo nada positivo y encima de todo me dice, Adriana, si usted quiere que esto funcione, pues debe colaborar. Interpretemos ese debe colaborar, ¿no?
¿cierto? O que le digamos al compañero y yo sea su jefe, bueno, Pepito, pues, si usted necesita el trabajo, yo le puedo colaborar, pero ayudémonos. Quiero poner esos ejemplos para que nos demos cuenta que esto es en igualdad de condiciones. Y cotidiano. Y es de la vida. Genera trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, estrés postraumático, ¿sí? Porque ya me va a dar miedo buscar otro trabajo. Totalmente. Porque voy a volver a caer en lo mismo, ¿sí? Me genera dependencias, adicciones, ¿sí? Un ataque de pánico, porque ahora, ¿qué me va a pasar? Ahora, ¿qué sigue si ya accedí? ¿Qué más me va a pedir? O incluso esas secuelas que mencionamos de lo que me detone cada vez que me enfrente a una situación similar, me detone ese mismo ataque de pánico, porque sí, el cerebro va a reaccionar de alguna manera. Esa persecución que voy a sentir, porque me va a recordar la situación. Y entonces, ay, este me va a hacer lo mismo. Esta me va a hacer lo mismo. ¿Sí? Yo tuve una compañera de trabajo y ella, al sentir un ringtone, ¿sí? Ella decía, sí, era tan impresionante que ella se alteraba. Ella decía, yo no puedo con ese sonido. Empezaba como a temblar porque en su momento de estrés laboral en una empresa, ella decía, ese teléfono sonaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche o en la madrugada. Entonces yo siento ese sonido y automáticamente me estreso. Entra en estado de pánico. Porque ya lo asociaba. Sí, porque somos seres humanos. Porque es que el mundo ideal sería poder separar, pero no lo hacemos así. Y obviamente yo quedé con ese trauma ya. Para mí el ringtone es el trauma. El trauma. ¿Sí? Ya escucharlo, ¿cierto? Y así lo tenga un familiar al que quiero mucho. Te pones en alerta. ¿Cierto? Ya es la alerta. O sea que el tema de desconexión totalmente perdido. Recordemos pues que uno de los temas a nivel laboral también es el tema de desconexión laboral, sí, que es una de las situaciones también de acoso cuando no se cumple, ¿sí? Digamos que se cumple. Vamos a decir que se cumple en algunas empresas, en otras no. Sí, entonces, no, aquí todos, no, Ari, sí, definitivamente uno debe ser consciente que hay empresas que son 10 de 10, me quito el sombrero, sí, pero hay... De todo hay en la viña del Señor. Que también hay personas que son 10 de 10, pero hay otras personas que a veces se nos olvida. Y se nos olvida el detallito que somos personas y trabajamos con personas. Con personas, totalmente. Pero no, pensamos que yo soy la persona y que mi compañera o mi compañero es una herramienta. Y entonces así lo trato, como herramienta de trabajo, no como persona. Entonces es un tema que tiene mucha tela por cortar. ¿Qué puede hacer una persona que en este momento se pueda estar identificando como víctima, bien sea de acoso laboral en alguna de sus modalidades o como víctima de acoso sexual? Para el tema de acoso laboral en las organizaciones está el comité de convivencia, ¿cierto? Es el ente que en este caso es quien va a recibir la queja, ¿cierto? Por parte del trabajador que se sienta víctima. El comité de convivencia debe abrir el proceso y debe dar pues el seguimiento adecuado, ¿sí? En ese momento el comité de convivencia tiene 65 días calendario para hacer todo el proceso, revisarlo y demás, ¿cierto? Y que la persona pues, o que las personas en conflicto por la situación que esté pasando puedan llegar a un acuerdo y la situación se soluciona. Si eso no pasa, pues pueden abrir procesos jurídicos, pueden pero ir a denunciar. Eso le correspondería a cada persona ir a denunciar en qué entidad. Al Ministerio de Trabajo en tema de empresa privada, ¿cierto? Cuando es empresa pública, al tema de la Procuraduría, ¿sí? Pero siempre debe haber el proceso con el comité de convivencia. Para los casos, sí, para los casos de acoso laboral, las 5 modalidades que hablamos anteriormente. Para el tema de acoso sexual, no deben dirigirse al comité de convivencia, ¿sí? Si el acoso sexual sucede en la empresa o sucede en misión, Adri, es decir, Adriana, la empresa la mandó a un congreso a Cartagena, ¿sí? Y Adriana fue víctima de una situación de acoso sexual allá en Cartagena, Adriana debe dirigirse de una vez al área de talento humano de la empresa, ¿cierto? Al coordinador, supervisor de talento humano, como tenga el nombre de la empresa,
y exponerle la situación. Adriana no debe escribir nada, Adriana no debe pasar el formato de queja como lo hace con el tema de acoso laboral, sino que lo expresa de una vez y comenta los hechos. Verbalmente. Talento humano la direcciona, ¿cierto? En este caso, pues a la Fiscalía o al Ministerio de Trabajo, para que pues obviamente ponga la denuncia y se abra el proceso. ¿Sí? Ya es un proceso legal. Son procesos legales. Es decir, la empresa en temas de acoso sexual nunca nos va a decir o no nos puede decir, toca que ponga queja ante el comité de convivencia. No, eso no. ¿Sí? Ya lo hace de una vez y la víctima, y no podemos revictimizar, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, porque sería una manera de revictimizar. O sea, estar contando y repitiendo. Contando la historia, no. Contando la historia, no. Se le brinda, pues, se le brindan las ayudas necesarias, que en este caso es que, como Adriana fue víctima fuera de la empresa, porque también dentro de la resolución esto lo cobija, es decir, no necesariamente tiene que pasar al interior de la empresa, sino que si está en una actividad fuera de la empresa también, ¿sí? Entonces Adriana, pues, la empresa puede tomar la decisión de trabajo en casa mientras Adriana se recupera, o mientras se hace el proceso, pues obviamente, y que de la persona que fue víctima allá en el Congreso de Cartagena era un cliente de Adriana, no va a tener contacto con esa persona ni nada, ¿cierto? Obviamente al victimario pues también tiene derecho pues a su defensa, como todos los procesos legales y jurídicos en el país, ¿cierto? Pero la idea es que no tenga contacto con Adriana en el ejemplo que estamos haciendo. Por el principio de presunción de inocencia. Exactamente. Entonces las dos modalidades, en este caso las dos formas de acoso, tienen su procedimiento a nivel organizacional, ¿cierto? Para que queden claro y pues para que lo tengan en cuenta en caso de que si en algún momento son víctimas, pues sepan cómo redireccionar a las personas. Sí, o cómo accionar en dado caso. Exacto. Las empresas deben tener protocolos, políticas, todo. La empresa debe tener todo al día, porque cuando pasa un caso, ya sea de acoso laboral o acoso sexual, pues obviamente vienen las investigaciones, y pues una de esas es la revisión o la auditoría frente a todo el tema psicosocial, y lo deben tener todo al día, ¿cierto? Porque pues obviamente es una situación que lo demanda. Que lo amerita. Y que pues si ya no es un caso, sino 2 o 3, pues ya hay que revisar algo a fondo, ¿no? Algo está sucediendo. Algo está pasando, sí. Volvemos al punto. Pueden pasar muchas cosas al interior de las organizaciones, ¿cierto? Todos quisiéramos pues organizaciones perfectas, pero pues la palabra perfección, pero sí queremos organizaciones que procuren ambientes de trabajo saludables. Ambientes que, así como queremos un ambiente libre de humo, y por eso no dejamos fumar a ningún trabajador dentro de la organización, pues también queremos ambientes donde el equilibrio de la salud sea para todos, pues a nivel mental, emocional, físico y orgánico. Y esto pues es generar espacios donde las personas puedan interactuar, donde podamos levantar la mano, donde no me digan cállese, ¿sí? Su opinión no cuenta, no, donde aquí todos podamos, ¿cierto? Hablar, ser escuchados, donde la comunicación siempre fluya. Ese sería el mundo ideal a nivel organizacional, para que estas situaciones de acoso, no es que digamos que no se vayan a presentar, pero que sí sepamos que se pueden prevenir. Y ahí va una pregunta, Rosy, ya para nosotros ir cerrando, y es: ¿cuáles son esas acciones que pueden hacer las organizaciones o las mismas personas que hacen parte de una organización para prevenir el acoso? Sí. Todos tenemos la gran responsabilidad, todos, porque todos tenemos el malito ahí guardado. Ahí dormido. El gigante dormido. Nos estresa algo, nos molesta algo, ¿sí? Ay, pero ¿por qué no lo hace así? Ay, pero si yo le dije que lo hiciera así. Y a todos en algún momento nos da ese, ¿cierto? Ese desazón. Pero eso no quiere decir que voy a descargarme y a generar molestia en la otra persona. Algo muy importante es dar manejo a nuestras emociones. Es que exactamente, porque ahí yo te iba a mencionar algo, y es que cada persona es un mundo. O sea, aparte de lo que vivimos en el entorno laboral, pues traemos toda una
vivencia del hogar personal, de relaciones, de económicas, o sea, una cultura y muchas cosas de crianza incluso que son completamente diferentes, carácter diferente, personalidades y demás. Todo entra en el juego. Todo entra a formar parte de nuestro día a día. Si venía del trayecto de mi casa al trabajo y se me atravesó el peatón, el motociclista, el perrito, es el impacto y me quedo con esa situación, y si llego a mi trabajo así, pues el día va a ser caótico. ¿Sí? Me voy a querer desquitar con todo el mundo. Llega alguien y le dice a Adriana, ay Adriana, ¿será que me puedes colaborar con...? No, no voy a colaborar. Mi respuesta es tajante. O, ay Adriana, pasó, ese no es mi problema. Mira a ver cómo resuelve. No me contrataron para eso. ¿Sí? Uno puede decir el no a Adriana de forma Sí. respetuosa. Uno no, el no hay que decirlo, porque si no se nos convierte en una carga decir siempre sí a todo. Sí, es que eso te iba a decir, por ejemplo, yo soy de tomar el pelo, ¿sí? Y lo que tú dices, por ejemplo, llega alguien, ¿me puede hacer el favor? No estoy haciendo favores. Hoy no sé. Hoy no estoy haciendo favores, pero ya la persona pronto conoce que es la Sí. forma de ser, que es una broma, que sí, pero cuando ya tú lo dices en un tono diferente, que puede ser agresivo, pues puede ser ofensivo, pues ya es... Ya tiene 3 rayitas más Sí, en el volumen, sí. ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Entonces, todo lo que nos suceda va a influir. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Pero, bueno, primero, ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Entendamos que somos personas, somos seres sociables, somos seres emocionales, Totalmente. ¿sí? Que a los señores también se les alborota la luna y les llega el día 28 también, igual que a nosotras. No los ¿sí? influyen tanto las hormonas, pero puede llegar. ¿Sí? Entonces, primero es ese trabajo, ¿no? Si me pasó algo, si me siento mal, no tomarme nada personal, ¿sí? Saber separar las cosas, ¿sí? O que si en ese momento tengo alguito de desazón, de rabia, pues me voy para el baño, inhalo, exhalo. Respiración. Sí, muy importante ser conscientes de la situación y saber que si sigo así todo el día, pues me voy a enfermar y voy a causar afectación en mis compañeros, ¿sí? Hagan el ejercicio por un momento, les invito a ese ejercicio. Pónganse en esta posición y empuñen cejo, puños. Háganlo por 10 segundos, aprieten. ¿Qué se siente? Mucha tensión. ¿Cierto? Es esa carga. Entonces, ahora imagínense 8 horas de trabajo así. Y a eso le sumo que le hago la vida de cuadritos al compañero. ¿Sí? Entonces, primero somos nosotros. Somos nosotros autoevaluarnos. ¿Sí? Uy, ese comentario que dije estuvo como fuerte. ¿Sí? Voy a pedirle disculpas. Pero que no se nos convierta la disculpa en una cosa repetitiva también. Y, no, que sea de verdad del corazón y que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Que no lo vuelva a hacer. La excusa es que somos santanderianos y hablamos durito. Hay que revisarla también. ¿Cierto? Eso como personas. Las organizaciones deben trabajar en esas habilidades blandas, en fortalecer la comunicación, en fortalecer el trabajo en equipo, todo de forma adecuada, todo de forma respetuosa, ¿sí? Total. Retroalimentar el desempeño de forma adecuada, sentarme a hablar con la persona, si tenemos algún inconveniente hablemos. Y eso es importante, Rosy, sin irse al otro extremo, porque ahorita hay muchas organizaciones que están implementando lo de la felicidad laboral, ¿cierto? Los entornos laborales felices. Saludables y felices. Saludables y felices, pero lamentablemente a veces se llega a otro extremo y es donde ya tú no le puedes exigir al trabajador, donde tú todo tiene que ser así con pinzas, o sea, ningún extremo es bueno. Total. ¿Por qué? Porque eso también en algún momento se convierte en una olla a presión y va a explotar. Adrianita, Rosicita, Carlitos, Fernandito, Adriana, Rosy, Carlos, Fernando, ¿sí? Porque es el nombre. Exacto. Es el nombre. El tema de
la doctora y el doctor, hay rangos, listo, respetuoso. Pero si en algún momento yo le dije a Adriana su nombre y no le dije al doctor a que Adriana no se me vaya, ¿cierto? Porque es que es un hombre y la estoy tratando con Con respeto. respeto, exacto. Y lo que dice Adriana del tema de entornos felices, ¿cierto? Entornos de trabajo felices, sí, es algo que se procura porque pues va dentro del tema de la mitigación de los factores asociados al estrés. Pero no nos podemos ir al extremo, porque se pierde. Porque entonces ya no se le puede llamar la atención. Ujú. Y entonces, ¿por qué me va a pasar memorando si hablamos de un entorno de felicidad? ¿Por qué me va a pasar memorando? Me voy a estresar por eso. ¿Sí? Entonces, algunas empresas, a veces por hacer más, Sí, hacen menos y esto se les viene en contra. Y se los Totalmente. digo con total conocimiento, conocimiento de causa. Porque ha pasado. Ujú. Porque han querido hacer muchas cosas y los programas son espectaculares. Incentivos y demás. Pero somos personas, ¿cierto? Somos personas. ¿Y pero cómo así? Si ayer estábamos hablando de felicidad y hoy, ¿por qué me pasa el llamado de atención? Porque una cosa no debe mezclarse con la otra. Porque cuando hablamos de felicidad, es pues que la idea que sea una emoción que fluya, ¿sí? Que sea algo que nos permita interactuar, ¿sí? Que nos permita tener un equilibrio en nuestra salud, ¿sí? Que no afecte el entorno. Pero recuerden también que se dice que bajo el efecto de nuestras emociones no podemos tomar ninguna decisión. Y la felicidad es una emoción. Y con felicidad, Adri, ¿podemos tomar decisiones inadecuadas? También, ¿Podemos actuar de forma inadecuada? también. Por tema de felicidad, tuvimos un tema de acoso sexual. Porque estábamos celebrando. Porque estábamos celebrando. Y entonces se me hizo fácil apretar mucho y rozar mucho. Pero estábamos alegres. Pero a la persona no le gustó. ¿Sí ven? Entonces hay que revisarlo muy bien. Son programas que generan mucho valor Total, bien llevados, generan mucho valor. si son bien llevados, si se hacen correctamente y donde Sí. cada uno de nosotros sea consciente que es por el bien de cada uno y de la organización. Sí, sí, porque eso lo hablaba Rosy con alguien y yo le decía, claro, porque es que usted mira, por ejemplo, las políticas de Google, ¿no? Las salas de descanso de Google. Pero si nos vamos a comparar las organizaciones nuestras con Google, primero, cada organización pues tiene una razón de ser diferente, Sí. su ejecución es diferente, su rubro es muy diferente, entonces todo no va a ser igual a Google. Ni Ese puede sería el mundo ser. ideal. Sí, pero por ejemplo, donde tú tienes que atender usuarios, donde tú tienes que hacer servicio al cliente, donde tú no solo estás frente a un computador programando o algo así, sino que tienes que hacer procesos muy diferentes. Por ejemplo, prestaciones de servicios como clínicas, como bancos, como no sé qué otras entidades, Los servicios. sí, que producen alimentos, lo que es industria como tal. Es Sí. muy difícil llegar a implementar este tipo de políticas. Las actividades, la actividad económica siempre va a pesar, Claro, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? El tema Google a un tema de productividad, ¿cierto? En generar, ejemplo, temas, herramientas para o partes para vehículos, autopartes. ¿sí? No tiene que fijarse en eso. El programa que le sirve a Google le va a servir a mi empresa, que es una procesadora de alimentos, ¿sí? Antes, y esa es una de las cosas que se les recomienda a las organizaciones, ¿sí? A las gerencias, que tienen que revisar muy bien su actividad económica Totalmente. y el impacto que quieren. Copiamos y pegamos, ¿sí? La idea, pero esa idea en realidad me va a servir. Hay que aterrizarla. Tengo que aterrizar a lo que yo hago, a la gente que yo tengo, a los turnos, al trabajo que se realiza, ¿sí? A las personas, ¿sí? No, que estas personas ya son mayores, las que están allá en planta, entonces me va a funcionar. Porque, señores, no estamos hablando de discriminación, pero definitivamente cuenta
y todos sabemos que los jóvenes ahorita vienen con otra mentalidad, Otro chip. ¿cierto? Y las personas que ya están próximos a su pensión, que vengamos nosotros con esas actividades así todas como, wow, ellos van a decir. Sí. Entonces, todas esas cositas parecieran que no suman o que no las debemos tener en cuenta, Relevantes. que no son relevantes, pero mira que también terminan siendo de pronto una forma de maltrato y de acoso. Porque ha sucedido, Adri, ha sucedido. Lo que la empresa pensaba que era algo wow, terminó por desestabilizar. Ok. Termina Entonces, afectando esa salud mental. ¿sí? Y uno, lo que pensábamos que era bueno, Que era bueno. miren en lo que quedó, ¿sí? Por eso les digo que eso hay que revisarlo muy bien. Y sí, volvemos al punto, entornos saludables, climas organizacionales felices, Queremos en todas partes. lo queremos así. Pero, vuelvo y retomo, por un tema de exceso de felicidad, donde pensábamos que todos estábamos felices, miren lo que pasó. Totalmente. Nos trajo un dolor de cabeza y fue grandecito. Rosy, qué rico hablar contigo. Qué rico que nos puedas compartir de tu experiencia, desde lo que desde lo que haces, porque esto Rosy lo hace en su día a día, trabajando con organizaciones. Y pues la idea es esa, Rosy, aportarle valor a las personas que nos ven, que tomen lo que les ayude, lo que les sirva, Sí. y también que puedan compartirlo con otras personas que ustedes vean que pueden necesitar esta información y que les pueda ser también de mucha ayuda. Muchísimas gracias. Y si bien es cierto, pues somos mujeres guerreras, pero recuerden compartir. Recuerden que esto también le puede servir a un hombre, ¿cierto? También. A un hombre que no se atreve a hablar, ¿sí? Esto es lo que hago. Procuro que siempre las personas trabajen en su salud mental, ¿sí? En dar ese equilibrio a su salud mental, que es lo más importante. Y nunca calladitos nos vamos a ver más bonitos, nunca. Es momento de hablar, es momento de decir las cosas, pero siempre recuerden también que si vamos a hablar, sea con la responsabilidad de la palabra y que estamos diciendo la verdad. Porque en temas de acoso sí podemos perjudicar a cualquier persona. Entonces, si lo vamos a decir, si va a salir de nuestra boca, que sea la verdad y solo la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, por invitarme y por favor, pues compartan la información porque es la manera de poder ayudar a las personas. Muchísimas gracias. Nos quedamos con la frase favorita de Rosy: nunca calladitos, nos veremos más bonitos. Nunca. Hay que hablar. Chao, chao.